Bueno, vamos a continuar con el tema que dio Martín recién, que es MST o valor de tendido mínimo. Es- Vamos a ver un poco más en detalle los algoritmos que vieron hoy y después vamos a charlar sobre algunos ejercicios o qué sé yo, propiedades o preguntas que pueden surgir, si lo que les podemos preguntar. Que bueno, árboles de tendido mínimo o árbol recubridor mínimo, recién con Martín charlaron que tendido y recubridor es lo mismo, o MST que es mínimo en Spanning Tree. Ya vieron lo que es recién con Martín, pero lo vamos a repasar. ¿Qué propiedades tiene un MST? ¿Qué aprendieron recién? Es un árbol y que la suma ¿Qué de sus significa que sea aristas un árbol? que cumple las tres propiedades de un árbol, no, ¿Cuáles eso, son? que era que la cantidad de aristas era igual a la cantidad de vértices menos uno. Sí, Después que sea todo conexo y que sea cíclico. bien. Acíclico, pero sí, está bien, está bien. Bien. Que no tenga ciclos, perfecto. Bien. ¿Y qué significa que sea un MST? Que la suma de los pesos de las aristas sea la misma. ¿Con respecto a qué? Con respecto al grafo con el cual creamos este árbol. O sea, lo podemos definir como, o sea, no existe otro árbol donde la suma de sus aristas sea mínimo a esta, ¿no? Eh, Esa sería como la definición. Entonces, Consulta sí, sí, respecto a obvio. eso. Pero quedamos en que podía existir otro árbol, Sí, otro o árbol yo entendí con que mal. cumpla qué, que cumpla qué. Y que la suma de las aristas tengan la suma de los pesos sea el mínimo. Sí, lo que sí, para que sea un MST, un árbol de tendido mínimo, no tiene que haber otro árbol donde la suma de sus pesos de sus aristas sea menor a este. ¿Puede haber otro que les empaten? Sí, y también serán MSTs, pero no puede existir otro donde la suma sea más chica todavía. Si yo tengo mi MST y que pesa 10 en total y encuentro otro árbol también completo, ¿no? Donde con todos los vértices, las aristas B-1, no tienen ciclos, que la suma pesa 8, entonces el mío de 10 no era un MST, era un árbol nada más. El MST será el de 8. Ok, sí, estaba entendiendo que no podía existir otro. Así que está bien, gracias. Puede haber varios árboles con el mismo peso y que sean MSTs, lo charlamos más adelante. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Por qué nos interesa ver este tema? ¿Qué aplicaciones podría tener esto? ¿Qué se les ocurre? Y vimos varias, por ejemplo, no sé, red de computadoras que ¿Por qué se me, conectan. por qué me serviría usarlo ahí? Y para no pasar, no generar, ¿cómo se dice? Ciclos y volver Sí, a pasar por una está, computadora que ya no habíamos pasado, está bien, generando sería un vueltas. árbol. Con hacer un árbol alcanza. ¿Por qué? Necesito que sea mínimo. A ver, Felipe dice, para redes electrónicas necesito para tener menor gasto total. Y podemos inventar como un montón de casos, ¿no? Acá redes sociales no es tan trivial al menos, ¿no? No nos suele salir, pero podemos decir sí, algo de ese estilo, ¿no? Como quizás hacer conexiones, como dice Cristian, que termine siendo un árbol, que esté conectado todo con todo, y además que nos salga lo más barato posible, ¿no? Suponiendo que cada conexión nueva tiene cierto costo. Por ejemplo. Pero bien, vamos a ver los dos algoritmos que vieron recién con Martín. Vamos a ver más en detalle. Bien, Prim, ¿de qué se trata esto? ¿Qué dijo José Prim?
El algoritmo que utiliza, el algoritmo de Prim, o Sí. ¿Cuál es? Así en sea, dos frases el algoritmo de Prim. lo que habíamos visto con Martínez, empezabas por un vértice cualquiera, el que más te guste, encolabas en un heap de mínimos todos los vértices todas las aristas de ese vértice, y después vas desencolando del heap las aristas y fijándote si el vértice al que va esa arista ya lo recorriste. Si ya lo recorriste, ignoras la arista, y si todavía no lo recorriste, vas a ese vértice y encolas todas las aristas de ese vértice. Bien. Tanto Prim como Kruskal son, como mencionamos otro día, greedy, entonces son bastante acordables, ¿no? Memorables. No se los van a olvidar. Pero sí es como decís vos, ¿no? Lo que vieron recién. Empezamos con un aleatorio. Me gustó el que más nos guste. Está bien. Empezamos con el que más nos guste. Metemos todas las aristas cuyo destino esté visitado en el heap, que inicialmente son todas, porque ninguno está visitado, más allá de que tenga una arista sobre sí mismo. Y vamos sacando del heap, ¿sí? De la más chiquita a la más grande, hacemos un heap de mínimos. Y si lo que sacamos, el destino, no está visitado, lo agregamos a la solución. Y además, agregamos los adyacentes a el 2, al paso 2. ¿Está bien? Y eso es todo. Como dijeron Tomás y que habló recién. Bien, así de simple nos da un árbol pretendido mínimo, ¿no? Pues la demostración se la dejamos a discreta. De por qué da siempre el óptimo. Tiene sentido igual, ¿no? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero tiene cierto sentido. Suponiendo que tenemos este grafo, vamos a arrancar en el nodo D. Ahí está. Lo que vamos a hacer es vamos a guardar D en nuestra grafo solución o en nuestro árbol de tendido mínimo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es vamos a guardar todas las aristas de un formato muy especial, bueno, muy especial no, pero ordenados, de forma que las aristas las voy a guardar con origen, el nodo que estoy visitando, y destino, nada, la otra. ¿Sí? Entonces las voy a guardar en el heap de la siguiente forma, ¿no? DA, DE, DC, DG. ¿Por qué las guardo en este orden? Para simplificar uno de los pasos que viene después. Pero si lo guardan al revés también funciona. No es un tema súper importante, pero es más simple todo después. Porque como el grafo es, digo, no es dirigido, podría ser de cualquier forma, ¿no? DA a D es exactamente lo mismo. Vamos a guardar las DA porque tiene más onda. Es más cool. Porque viene después. Bueno, tenemos el heap. Entonces lo que hacemos, según el algoritmo, lo que nos decía José, Prim, es desencolamos una arista, ¿no? En este caso hay dos, que esto no lo he hecho, hay dos que están empatando, ¿no? De A, de E, podría salir cualquiera de las dos. En este caso va a salir de E. ¿Sí? Ahí se ve. No está bien. Ahí está. De E. Bueno, como E, que era el destino, no está visitado, entonces lo agrego a mi árbol y además agrego la arista. Y lo que hago es después agrego todas las aristas de E cuyos destinos no estén visitados, ¿sí? Que sería EI. Ahí está. ¿Debería agregar ED? No, porque D ya está visitado. Entonces no lo tengo que agregar. Estaría creando un ciclo. Sería un ciclo trivial, ¿no? Súper tonto porque vengo de ahí. Pero no lo tengo que agregar. Entonces agrego EI. Bien. Este es nuestro árbol de tenido mínimo por ahora. Después voy a sacar del heap de vuelta, de la bolsa. Me va a dar DA. O sea que vamos a marcar, me va a dar DA, vamos a marcar A como visitado. Perdón, antes de DA, o sea, yo saco DA y tengo que fijarme, ¿el destino A está visitado? En este caso no, por eso lo agrego al árbol. Ahí está. ¿Por qué dije que nos convenía guardarlo como origen, el nodo donde estoy, y el destino como el segundo, ¿no? Como guardamos DC, DG, para que ahora cuando yo saco, yo sé que el destino es el nodo que podría llegar a agregar. El origen ya está agregado, ya porque ya lo agregué de esta forma, en este formato. Si los hubiera agregado al revés, sería un poco más confuso. Por eso los agrego de forma origen, destino, siendo origen el nodo que ya visité y destino el posible agregar. ¿Sí? Porque ahora es más cómodo, ¿ven? Cada vez que saco me fijo si el destino está agregado o no. Si está agregado, no hago nada y si no, ya está. El origen ni me fijo.
Bueno, como agregué A, lo que tengo que hacer es agregar los adyacentes hacia los nodos que no visité. Que en este caso sería solo B, porque A es adyacente a B, pero D ya está visitado. Entonces lo agrego. Bueno, agrego acá y agrego AB. Sí, a medida que voy agregando el nodo, también agrego la arista, ¿sí? Siempre. Si no, nos van a dar los números al final. Luego saco el heap, saco de la bolsa. Nos queda EI. EI nos da 1, lo saco y no está visitado. Entonces lo voy a agregar. Lo marco en rojo y lo agrego a mi graph. Y ahora agrego los adyacentes ahí, que van hacia nodos que no están visitados. F. Y F. Bárbaro. Quedó muy bonito. Bueno, y ahora saco. Tengo DC, DG. El que voy a sacar ahora, ¿sí? Va a ser... Está bien, es aleatorio. Podría ser cualquiera, no sé. No sé cuál el heap me va a dar. No sé cómo desempatar. Me va a dar DC. Me fijo, C está visitado. No. Entonces lo agrego. Lo marco en rojo. Y además agrego la arista. Y ahora agrego las aristas de C hacia nodos que no están visitados. O sea, CB. Porque CD ya está visitado. O sea, D ya está visitado. Agrego CB. Bien. Saco del heap de vuelta. Me da CB, o sea, la que acabo de agregar. B, ¿está visitado? No. Entonces lo visito y agrego esa arista. Ahí está. Bien. Y agrego todas las aristas de B hacia nodos que no están visitados. Pero las aristas que son hacia C y hacia A ya están visitadas. Entonces no agrego nada. Y seguimos con el algoritmo. Vamos a sacar DG, que es la siguiente, ¿no? El más chiquito. Saco DG. G no está visitado, así que agregamos G y agregamos la arista y agregamos los adyacentes de G. En este caso sería GF, porque GD no nos sirve, de ella está visitado. Fíjense que son pasos súper triviales, ¿no? Como digo, no hay casos borde, no hay muchas cosas súper estrafalarias. Bien, tenemos y... No, nos faltó agregar eso, GF3. Bien, sacamos de vuelta, tenemos AB o GF. Sacamos AB. Bien, B ya está visitado. Entonces ya está, no hay nada que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque encontré un camino hacia B que era más rápido que por acá. Va, más rápido, ¿no? Con menor peso. Entonces no hay que hacer nada. B ya está liquidado. Sigo, saco GF. F no está visitado. Fíjense que siempre miro el destino, ¿no? Por eso lo ordené de esta forma, es súper cómodo. F no está visitado, agrego F y agrego las aristas. FH. Saco de vuelta FH, que es, bueno, de vuelta no, porque es la más chiquita. H no estaba visitado, entonces lo agrego y agrego los adyacentes. No tiene adyacentes hacia lugares que yo no visité. Entonces sigo, lo agrego, saco IF. F, que es el destino, ya está visitado porque está acá. Va, ustedes no lo ven. Está acá. Entonces no hay que hacer nada. Se me acabó el heap y gané. ¿Está bien? Vencimos. Súper simple, de programar inclusive. Más en Python. ¿Cuál es la complejidad de esto? Lo que vieron hace 30 minutos. Es lo que ve. ¿Por qué? Porque estamos hipotéticamente guardando todas las aristas dentro de un heap, que eso sería log, y como vimos, B podría ser en cota superior, E podría ser en cota superior B cuadrado, entonces hacemos E log B cuadrado y sacamos el 2 por el logaritmo y te queda E log B. Brillante los logaritmos, ¿no? Está perfecto. A priori, uno podría decir que es elogué, porque, digo, voy construyendo el árbol de tendido mínimo, pero digo, voy insertando nodos, aristas en el árbol, pero eso es todo de una, no nos preocupa. Voy a tener un heap de todas las aristas y voy a ir terminando sacando todas las aristas. Elogué, tipo de manual. Ahora, como dijo el compañero de la clase pasada, vieron que como estamos usando notación no, podemos acotarlo mejor y sabemos que E es menor a B cuadrado, entonces nos queda E log de B cuadrado. Como las propiedades del logaritmo del 2 sale, y como a nosotros nos gusta tachar las constantes, las tachamos y nos quedó E log B. Magia. Una consulta, eso de que las aristas pueden ser como máximo, o sea, pueden ser menores a B cuadrado, ¿eso es porque es simple los grafos o no tiene nada que ver? La mayor cantidad
que puede tener de aristas un grafo, sería un grafo completo, que sería las aristas, sería todos con todos, ¿no? Sí. Bien, contá, en ese caso, cuántas aristas hay. Y después me decís. En un grafo completo, de hecho, puedes hacer una fórmula que te diga cuántas aristas hay y vas a ver que siempre está acotado por b cuadrado. Bien, seguimos. ¿Qué pasa si tiene más de una componente conexa esto? Así como está el algoritmo, ¿qué nos va a decir? Creo que este algoritmo, el de Prim, generaba un árbol de tendido mínimo, pero solamente para los que están conectados desde el nodo que empezaste. Para la otra componente conexa no haría nada. Bien. Bien, suponiendo que hay n componentes conexas, como dice Cristian, ¿no? Bueno, tenemos el mismo problemita que de tipo BFS o DFS, ¿no? Que depende de dónde arranquemos, vamos a recorrer nada más la componente conexa donde arranquemos. Hay que hacerle la misma modificación que le tenemos que hacer a BFS y DFS si queremos que nos dé para cada componente conexa árbol mínimo, ¿no? Como el bosque de árboles mínimos sería. Forest Spanning Tree, ¿cómo se llamaba? ¿Lo buscaste, Martín? ¿Cómo era? Pero me gustó ese concepto. Pero sí, igual no es más, y repito lo mismo que dijimos cuando vimos BFS y DFS, ojo, cuando modificamos estos algoritmos para que contemplen grafos no conexos, sí, que tengan distintas componentes conexas, de no cambiarle la complejidad, si no deberíamos cambiarle la complejidad. ¿Sí? Quizás deberíamos tener todo este algoritmo de prim adentro de un for, y tomar, para que iteración del for, tomar uno al azar y hacer prim, y luego en la siguiente iteración del for, revisar si ese nodo no está visitado, o sea, ya no está en una componente conexa, no está en un árbol. ¿Sí? Solamente eso es lo que hacemos, que no nos complica. Para poder hacerlo, entonces tenemos que tener como que la función de prime se reciba un diccionario de visitados, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, yo lo imaginé como todo junto, digo, que tu algoritmo de prim ya te diga, ya te dé todos los cosas conexos, pero sí, lo que hacen en otras funciones, sí. Sí, deberías hacer algo así, deberías pasarle los visitados. En realidad al revés, que prim te devuelva los que ya visitó para que el for de afuera sepa cuáles ya están y continuar la siguiente iteración y en cuáles hay que aplicar prim, ¿no? Sería al revés. Una consulta, Sí, obvio. tal vez creo que ya la hablamos, pero no me acuerdo. La complejidad estamos. de generar el bosque de árboles de tendidos mínimos. Porque tenía que ir, o sea, el tema sería ir vértice por vértice generando un árbol que Sí. potencialmente podrían ser iguales algunos. Sí, ojo, y eso es lo que yo digo. Ojo, no. Prim debería tener la misma complejidad para un árbol que para el bosque. Sí, ojo con modificarle. Por eso lo que yo digo es que prim, vos deberías ir guardándote tipo un visitados general, digo nodos que ya visitaste, y en cada iteración del for, si el nodo que estás ahora ya está visitado, o sea, ya laburaste ahí con prim, continúas. Listo, esto ya está. Así hasta encontrar un nodo que estaba en otra componente conexa que no estaba visitado, y ahí aplicás prim a ese nodo. Ahí, cuando vos apliques prim, vas a visitar un montón de nodos, ¿sí? Entonces tu visitado se va a seguir llenando. ¿Sí? Entonces, ese for en realidad va a llamar a prim una vez por componente conexa. ¿Sí? Va a ir encontrando solo los nodos que no recorriste. BFS y DFS tenés que hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Ese foro va a tener un montón de unos, claro, va a tener un montón de continuos. Va a tener, o sea, de hecho, la cantidad de continuos va a terminar siendo B menos N, siendo N la cantidad de componentes conexos. Y así te va a quedar, la complejidad te va a quedar igual, le vas a sumar un B, posiblemente. Te va a quedar B más E log B. Justo iba a preguntar Bien. eso. ¿Por qué toca la complejidad de B más E log B si supongamos que tengo n componentes conexas? ¿No estaría siendo
E log B n veces. Está haciendo... No, porque No, porque no está recorriendo para cada componente conexa todo el grafo. En cada vez que haces ese n chiquita, en cada iteración que haces prim, recorres una parte distinta. Al mismo tiempo que bfs no es b por e. Es exactamente lo mismo. Porque en cada iteración, digo, que vos aplicás prim, descubrís un componente conexa, ves una parte del grafo. No es que en cada vez que aplicás prim ves todo el grafo entero. Esa es la explicación. Ok, gracias. Se picó todo esto grafos, ¿no? Ahora que las complejidades no es tipo un for dentro de otro, entonces n por n ahora es un cachito más complejo. Bien, pasamos con Kruskal. ¿Alguno tiene una pregunta de esto? Ahora vamos a avanzar un poco más igual sobre ambos después. Lo que sí, y tenemos que estar seguros de eso, porque José nos dijo eso, ¿no? Prim, o que no, como dijiste Martín, Juan, es que prim, el algoritmo de prim, siempre encuentra lo que se llama el resultado óptimo. ¿Sí? Siempre encuentra el MST, el árbol de tendido mínimo. ¿Sí? Puede no ser único, va a encontrar alguno, pero siempre encuentra. No va a existir, prim no nos va a dar un árbol A y también va a existir un B donde la suma de pesos sea más chiquita todavía. No, prim nos va a dar el árbol que sea suma mínima. ¿Está bien? Siempre funciona, ¿no? Podemos en algoritmos 2 decir que siempre funciona. Después usamos otras palabras. Sí, pero eso tenemos que estar seguros. ¿Sí? Si prim nos dio este árbol, confiamos que este árbol es de tendido mínimo. No hay otro mejor. Quizás hay otro igual, de bueno, pero no hay uno mejor. Vamos con Kruskal. No sé, Kruskal, ¿cómo lo llamamos? No sé. Laura. Laura Kruskal. ¿Qué nos dice Laura? ¿Qué sería un buen resumen de Kruskal? Y lo que se hace es recolectar todas las aristas que conectan a los nodos y ordenarlas con algún algoritmo, si es posible uno comparativo, no comparativo, y bueno, después ir viendo cada una y generar un nuevo grafo uniéndolos. Y ¿Cómo los fijándose uno? me voy fijando que la primera componente, en la primera componente no tenga, ¿cómo se llama? Que no esté enlazado o conectado a uno que ya había estado. Bien, Y bueno, ahí acá tengo que como ver que... un TDA nuevo, que vimos Ahí recién va. también. Acá tenemos que conocernos un TDA nuevo de conjuntos, ¿sí? Que también Tomás agrega que anda uniendo las aristas del más chico al más grande, solo si no están uniendo cosas del mismo componente. ¿Está bien? O del mismo conjunto, llamémosle, porque por ahora no hablamos. Componentes. Bien, entonces, tal cual como dijeron los dos. Ordenamos las aristas de menor a mayor, ahí ya tenés un LOG de cajón, ¿no? Digo, vos dijiste, está bien, un ordenamiento no comparativo, asumamos que usamos un ordenamiento normal. Digo, normal, n log n es algo súper común. Entonces usamos e log e. Creamos un nuevo grafo con los mismos vértices en ningún tipo de aristas y vamos uniendo, ¿sí? Para cada arista, desde la más chiquita a la más grande, si la arista, o sea, si el origen destino está en el mismo conjunto, la ignoramos y si no, las unimos, agregamos esa arista a la solución y seguimos adelante. Eso es todo lo que hay que hacer. Bien, maravilloso. Más fácil todavía que prim de acordárselos. Este tiene la dificultad que tenemos en los conjuntos, ¿no? Que necesitamos que los conjuntos tengan dos primitivas. La unión para unir dos conjuntos y find para saber si un vértice o en realidad un elemento pertenece o no al conjunto. ¿Por qué digo en realidad? Porque ahora poniéndome del lado de Alan, que implementa conjuntos, yo no sé que me van a meter vértices o aristas o números. Conozco elementos, por eso ahora ya no hablo más. De este lado no hablo de nodos o vértices, son elementos. Entonces necesitamos dos primitivas. Bárbaro, acá debería decir elemento o elemento. Pero que devuelve al conjunto al que pertenece. ¿Sí? Acá dice casi como de uno o semejante o de uno. Ahora charlamos, igual la charlamos recién, conocieron a nuestro amigo Ackerman.
Y una unión que nos permite unir dos conjuntos. Y eso sí sale en O de 1, como seguro. ¿Por qué esto se parece a O de 1? Porque si habíamos visto que si había un elemento que pertenecía a otro conjunto, que no que sea su índice con su conjunto al que pertenece, y así estabas como que buscando, bueno, ¿dónde está ese conjunto el cual pertenece? Y vas yendo y yendo. Al volver en la recursividad, vas tachando el conjunto intermedio por el del final. No sé cómo explicarlo muy bien. Y terminas haciendo que se vaya achatando como esas uniones a que todas se apunten hacia uno solo. Eso genera esa complejidad de Ackermann que, como es muy chiquita, porque es la inversa a algo que crece un montón, termina siendo más o menos de uno. Claro, o sea, a medida que vas agregando nodos, también va como intentando planchar, ¿sí? Que te queden referencias directamente desde cualquier nodo a uno, cualquiera de la unión. Y si te queda uno sobre la función de Ackermann, que es conocida por crecer muy rápido. Muy rápido. Entonces sí, podemos decir que se asemeja a tiempo constante. Listo. Si les interesa, igual pueden buscar sobre la función de Ackermann, es súper sencilla. Está bueno. Pero bien, ahora sí volvemos a Kruskal, lo que vamos a hacer lo mismo, pero le cambiamos los nombres, ¿no? Ahora vamos a decir que si el origen, busco el conjunto del origen y el conjunto del destino usando find, y están en los mismos, los ignoramos. Si no, los unimos y agregamos la lista. Bien, vamos a ver el ejemplo de esto. Acá ya está ordenado, ¿sí? Esto es un criterio de desempate totalmente aleatorio. Está ordenada las aristas. Acá no nos importa el origen y el destino, digo el orden. ¿Cuál pongo primero a la izquierda, cuál pongo a la derecha? Acá no sé, de A, de E, de C, qué sé yo, no sé, es lo mismo. ¿Sí? Acá en prim también es lo mismo, solo que por comodidad, para programarlos más sencillo, sí. Acá, bueno, está ordenado de menor a mayor, listo. El primer paso ya está hecho. Entonces lo que hacemos es sacamos 1, ¿sí? Y como no existía nada, o sea, el find de A y el find de D nos daba distinto, ¿sí? Creamos el conjunto de D, AD, ya está. Y a nuestra solución agregamos DA o AD, exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces nuestra solución va siendo DA. Luego saco DE. Como E, o sea, find de E da distinto a find de A, porque era, perdón, a find de D, los uno. Entonces, los uno al mismo conjunto. ¿Sí? Ahí lo agregué. Después saco EI. EI, perdón, y agrego DE, no porque hice un union. Cada vez que hago un union agrego una arista, si no, no agrego nada. Saco EI. E está en el conjunto de ADE y tienen su propio conjunto, no estaban unidos, listo. Los uno y agrego la arista. Por ahora es súper aburrido, ¿no? Porque tenemos un solo conjunto, más allá de que cada uno es un conjunto en sí. Después tenemos FH. FH son un conjunto en sí mismo cada uno, no están unidos. Entonces creo un conjunto entre esos dos y agrego la arista, FH. Pues saco CB. CB nos pasa lo mismo que FH. No están en ningún conjunto, están en conjunto único, donde están ellos solos. Entonces los uno y agrego CB. ¿Está bien? Después saco CD. CD, C está en este, D está en este. Están en distintos, los tengo que unir. Los uno y agrego la arista. ¿Por qué no lo uno? Ahí está, estaba atrasado. Bien, después saco. Ahí está. Ahí está. CD. Ahí está. Después saco CD. CD ya está en el mismo conjunto. Si entonces no tengo que hacer nada. Avanzo. Después saco. ¿Está en el mismo conjunto? ¿No? A ver, saco CB. ¿Sí? Creo uno solo. Y después saco DC. DC los uno. DC. Está bien, porque era CB. Listo. D. Está bien. D, de hecho, son los que me hacen que esté distinto. Está acá los uno. Bien. Después saco DG. Y le agrego DC. Ahí está. Después saco DG.
De G está libre, entonces la 1 con el de D. Entonces me queda todo eso grande, agrego la arista, todo eso. Bien. AB. AB ya están en el mismo conjunto. Listo, no hago nada. GF. GF no están en el mismo conjunto. Entonces los uno y agrego la arista. Y F. Y no está en ningún conjunto. Sí está. Sí, está en el conjunto único. F también, no hago nada. Listo. Ganamos. Vencimos. ¿Cuál es la complejidad de esto? Depende de cómo ordenes. Es cierto, asumamos que lo ordenamos de algún algoritmo de los buenos que son n log n. El log b. Bien, porque en realidad lo más difícil de acá, asumiendo que todas las primitivas de los conjuntos son o de 1, ¿sí? Lo más difícil es el ordenamiento, ¿no? Que sería n log n. Como ordenamos aristas, son e aristas, te queda e log e. Usando el mismo truquito que usamos antes en prim, nos va a quedar e log b. Para ser estrictos, debería ser e más e log b. Digo, porque toda esta estructura que nosotros íbamos sacando de a una, digo, de la lista, íbamos uniendo o no, eso lo hacemos para cada arista, sería ese e. Sería e, que es esta, la segunda parte, más el ordenamiento, que sería e log b. Vamos con algunas preguntas. ¿Va a haber alguna pregunta sobre esto? Perdón, una consulta. Lo del Sí, T de obvio. este conjunto es todo de 1 Sí, y lo que hace que armemos el árbol es O de E, porque es E veces O de unos. exactamente. Por eso Y te queda e, o sea, o de claro, e, que es esa parte que vos dijiste, más el ordenamiento inicial. El era ordenamiento E lo inicial, que y es claro, lo que. exactamente. Bien, vamos con algunas preguntas. ¿No? A la izquierda, vamos a ir acá. A la izquierda tenemos como el grafo original, un grafo, y a la derecha tenemos un árbol. A priori, qué sé yo, un grafo, llamémosle por ahora. ¿Es un MST? O sea, nos lo preguntan. A ver ustedes qué dicen. Pero analicemos letra por letra, ¿no? ¿Es un tree? ¿Es un árbol? O sea, ¿tiene todos los nodos y no tiene ciclos? ¿Es un árbol? Sí, pinta que sí. Bien. ¿Es de tendido? Porque Tomás está respondiendo la pregunta si es un MST, no si es un árbol. Claro, perfecto. Bien. ¿Por qué vos decís que no es un árbol de tendido mínimo? Vos decís BC tiene peso 5. No hay ninguno con peso 5 acá. En el grafo original. O 6. Tampoco hay con 6. El punto es tipo un nodo más. Podría decir H ahí. No cambia nada. Es un carácter. Ojo que no hay ninguno con 6. Esto no es caminos mínimos, ¿eh? O sea, acá no sumamos. ¿Cómo podemos hacer para darnos cuenta que la suma es mínima? A ver. Y no es trivial. Por eso. De hecho, ahora charlamos un poco sobre eso. Lo que Tomás quiere decir es que acá está, B está conectado con A, de forma que está sumando 3 a la suma total. ¿Sí? Pero en el grafo original existe esta arista 1, que si la reemplazo acá y saco 3, sigue siendo un árbol de tendido, ¿sí? Porque están todos los nodos con todas las aristas. B no me queda suelto, me queda con esta que agrego acá, ¿sí? Y la suma total va a ser menor, porque estoy agregando una arista de 1 y sacando una de 3. ¿Está bien? Entonces va a pesar 2 menos. Entonces, así, yo ya digo, no es un MST. ¿Es un árbol? Sí, pero no es un MST del grafo original. Ahora, no me acuerdo quién habló. ¿Podemos garantizar que eso sea un MST? A ojo quizás sí. Digo, esto como hicimos a ojo para ver que había uno mejor, ¿no?
podemos ver las aristas y ver, lo más probable es que no hay uno. A simple vista no parece que haya uno mejor. Pero más allá de eso, ¿sí? Recuerden que, esto es para los exámenes, cuando nos preguntan un verdadero o falso como este, cuando es falso, ¿sí? Con un contraejemplo alcanza. ¿Sí? Acá mostramos que existe un árbol con menor tendido que el original. Listo, ya está, ganamos. Cuando la respuesta es verdadero, no nos queda otra que demostrar. Nosotros le vamos a pedir que demuestren, sí que expliquen al menos. No vamos a pedir una demostración rigurosa. Ver si un árbol es de tendido mínimo, ¿sí? Más allá de verlo a ojo, ¿sí? Tenemos que aplicar prim o Kruskal y ver que pese lo mismo. Sí, no hay mucho más. O sea, porque si no, ¿cómo demostras que no existe uno mejor? O sea, quizás la demostración, la complejidad te queda la misma que prim o que Kruskal. Entonces, era falso y lo demostramos con el contraejemplo. Le decimos, mira, agrego esta lista acá, sigue siendo un árbol de tendido y es mejor que este. Como es mejor que este no era un MST. Después tenemos que demostrar que este es MST si queremos, pero no es necesario. Como dijimos recién, prim da siempre el óptimo. Perdón, pero ¿por qué no es necesario Sí, demostrar que es un MST? porque no Porque nos si yo, piden. Porque no nos lo piden. Porque no nos pero dicen, si yo doy ese contraejemplo, estoy sí. diciendo que mi contraejemplo es un MST. No, Y yo tengo no, que porque demostrar yo te digo, tenés este grafo, te propongo esto, y te digo, che, ¿esto es un MST? Vos me decís, no, porque esto que ya encontré yo ya es mejor. Listo, ok. está, no es un MST. Otra cosa es que yo te diga, proponga un MST, si no lo es, por ejemplo. Y ahí sí, algo tenés que hacer. Ok. En este caso, ojo, sale, pero digo, no es aplicable, no por cualquier grafo. Prim devuelve siempre el óptimo, ¿no? Digo, devuelve siempre un MST. No hay uno mejor que el de prim. Digo, no hay un árbol que pese menos que el de prim, sumando todas las aristas. Para Kruskal, vamos a confiar lo mismo. ¿Sí? Kruskal también nos da siempre el óptimo. ¿Sí? Ahí como preguntas de examen, de verdad o falso. ¿Puede ser que prim y Kruskal nos den árboles distintos? Sí, ¿Cómo? Si los dos dan siempre el óptimo. sí, pero es óptimo en cuanto al peso, no al árbol. Bien, si hay más de un árbol que pesa lo mismo y es mínimo, podrían darnos distintos. Perfecto. Bien. Vamos con la pregunta entonces. Esa la tipo, la preguntamos siempre. Bien, vamos acá. MST, o sea, primo Kruskal, ¿sirve para grafos dirigidos? No. No, pero quiero justificación. O sea, si no dicen por qué, no suma nada. Lo dijo. No, pero ¿por qué? Sí, es un poco más teórico, ¿no? No hay un contraejemplo acá. Creo que porque tendríamos que estar trabajando con todos los adyacentes a un vértice y, Ya lo hacemos. y en un De hecho, dirigido no necesariamente podría estar tomando todos los adyacentes. y en primo Kruskal, de hecho, el algoritmo lo dice. Para acá me voy a un nodo, sumo todos los adyacentes al heap, por ejemplo, prim. Ya Pero lo he en el hecho caso eso de ser fácilmente. dirigido, digo. Sí, pero el concepto adyacente existe para dirigido y no dirigido. Puede ser que porque al ser dirigido, puede ser que no exista eso de que haya un camino. No, caminos siempre hay. Y ojo con eso igual, ¿eh? No estamos hablando de caminos. Hoy nadie habló de caminos. Son tendidos. ¿Sí? O sea, acá no estamos hablando de caminos. Por eso no sumamos. Esto que compañero decía, que suma 5 o 6, tipo. Acá no sumamos nada. Sumamos todo al final. ¿Entendido? A ver cuánto nos dio. Ya está. Es que simplemente no existe el concepto de MST para grafos dirigidos. No tiene sentido. Por eso no sirven. Porque no tiene sentido.
la pregunta era como tramposa, ¿no? ¿Y por qué no tiene sentido? Porque no están definidos. Sí. Al igual que componente conexa es una definición para grafos no dirigidos, no para dirigidos. Para dirigidos hay otras cosas. O sea, consideren que Fíjate. por la definición propia de árbol es un grafo en el cual para todo par de vértices existe camino y es único. En un grafo dirigido, empecemos porque ya se nos complica el hecho de que para todos haya siempre camino y que además sea único. Porque para que se dé el camino deberían empezar a haber ciclos. Y ya si hay ciclos, ya no va a ser único. Ese es el problema. Es un ejercicio de discreta, como demostrar eso, ¿no? Como que si un árbol, en un grafo dirigido, si existe un camino todos a todos, entonces tiene que existir ciclos. Sí. Entonces, ya de por sí, ahí ya estamos en un problema. Y además, ¿cómo haríamos para partir de algo? O sea, en un grafo no dirigido, sí o sí vamos a tener un árbol de tendido mínimo. Por lo menos en una componente conex, etcétera, qué sé yo, si no tendremos un bosque de tendido mínimo. Pero bueno, en un grafo dirigido, nada nos asegura eso, en absoluto. Porque no necesariamente existe. Entonces, no hay forma, tal vez. Tal vez tenemos que agregar aristas más que sacar. Hay un equivalente medio raro, qué sé yo, pero está muy fuera de la materia. O sea que la Bien. justificación O sea, podríamos darlo simple, perdón. Podríamos decir que por definición MST está pensado para grafos no dirigidos. Que por esto no sirve. Sí, por la definición y tampoco no existe tampoco un árbol para dirigir. O sea, si querés ir más preciso todavía, o sea, no va a existir un MST porque tampoco existe un T. Bien, vamos con la siguiente. Era tramposa igual, esta no es que la vamos a preguntar, ¿no? Pero está bueno. Porque se flashean en el parcial y nada, aplican estas cosas tipo a grafos que no corresponden. ¿Se puede tener más de un MST para un mismo grafo? Acá sí nos dice, de un ejemplo. ¿Se puede tener más de un MST para un mismo grafo? y sí, ¿Cómo? y por la justificación anterior a esta diapositiva, de que el MST se da respecto al peso, pero no respecto al árbol o grafo. Sí, en este caso podemos mostrar un ejemplo claramente, ¿no? De hecho, el ejemplo trivial debería ser sí, algo así. ¿No? Fíjense que en este supongamos que todos tienen el mismo peso. Sí, de hecho le podía poner peso, no le puse. Todos tienen el mismo peso. ¿Esto funciona? No, claro que no. Estos dos son un árbol de tendido mínimo. Y estos dos también son árboles de tendido mínimo. Pesan lo mismo. Todos pesan 2, son dos distintos. Como el ejemplo más trivial. Y es el mismo grafo. Ahí está. ¿Se puede tener un único MST para un grafo en donde hay aristas con peso repetido? En caso afirmativo, muestra un ejemplo. ¿Qué dicen? Por ejemplo. Si el peso es repetido, puede Sí. haber más de un grafo. Claro, pero hay que mostrar un ejemplo. Ahí está, no se pudo. Claro, por ejemplo. Ahí va, perfecto. Lo dibujé exactamente lo mismo. Acá tenemos peso repetido y esto va. ¿No? Está bien. Por ahora, preguntas fáciles. Ahí está. Con prim y cruscal, ¿se puede tener más de un MST para un grafo cuyos pesos a vista son todos distintos?
estamos viendo el gráfico. Sí, perdón. Sí, ahí me acabo de dar cuenta. Ahí está. ¿Sí o no? Y acá yo creo que No. depende, puede ser que sí, puede ser que no, o no. No estoy seguro. Estas son más complejas. Tendría Pero que Prim y Kruskal me obtener. inclino más al puede ser. Si encontramos uno que exista, a un grafo cuyos pesos de las aristas son todos distintos. A ver, y buscan, propongan alguno. O si dicen que no, ¿por qué? Hemos visto que Prim y Kruskal obtenían como siempre obtenían la solución más óptima. Y si todos los pesos de las aristas son distintos, no hay forma de obtener una solución que sea distinta a la óptima. Pero si inicias por otro vértice, podrías llegar a tener un árbol igual. Podrías llegar a tener, por eso digo puede ser. Propongan uno. Dice, porque los múltiples, ahí está, no porque siempre vas a obtener uno que sea el mínimo teniendo los pesos mínimos entre todos los distintos, porque los múltiples grafos aparecen al tener pesos iguales. No aparecen al tener pesos iguales, si no tenés pesos iguales no aparecen. Ojo con eso, porque los múltiples grafos aparecen al tener pesos iguales. No sé, quizás podemos empezar con 3 ejemplos. Los dos sabemos son en las listas por peso. Si no tienen pesos repetidos, no va a haber dos caminos posibles. Sí, pero ahí depende de dónde arranques o no. ¿Se puede tener más de un MST? Uf, los voy a dejar pensando en este, me parece, ¿eh? Si no encontramos nada. Sí, sí, es cierto. Siempre arrancás de la más pequeña. Yo lo pensaría tal vez, piénsenlo, en vez de tanto Prim y Kruskal, piénsenlo en general. O sea, Prim y Kruskal son un caso particular, pero yo puedo tener mi algoritmo que pruebe todas las combinaciones de árboles posibles hasta que encuentre el más chico. Ese es otro algoritmo que obviamente tarda muchísimo más, ¿no? Pero bueno, es un algoritmo válido. Y también pregúntense si ese también, te digo, para poner un caso más general. Sí, ojo, Santiago dice, se puede, depende de dónde arranques. Es lo mismo que dice Martín, o sea, siempre encuentran el óptimo igual, estos algoritmos. Entonces, depende de dónde arranque, me va a dar distintos, pero el peso va a ser el mismo. Por más de una MST puede aparecer solo cuando los pesos de las aristas son iguales. Si no tenés pesos de aristas iguales, no te va a salir otro MST diferente. Pero el depende de dónde arranques, se va por el lado de que puede llegar a ser igual o no. O sea, no se me ocurre a mí ahora un árbol o un grafo que me dé distinto con pesos no repetidos. Pero bueno, por lo que recuerdo que vimos en la teórica, es eso, de que puede tener pesos no repetidos y dependiendo del vértice por donde se inicie, voy a tener, puede que tenga o no un árbol distinto. Bien, proponer un árbol entonces, los dejo pensar. Vamos a avanzar a la siguiente. Entonces, dado un grafo, la sumatoria de mínimos de un grafo, ahí está, la sumatoria de mínimos de un grafo es siempre la misma, es correcto. Cuando Martín hizo sus segmentos se veía que los árboles distintos salían. Primos son hips y todos estaban en distinto, van siempre en el mismo orden. Si piénsenlo igual más allá de primo Kruskal, digo, si pueden existir más de un árbol tendido mínimo, cuyos pesos de las aristas son todos distintos. Tipo, olvídense de primo Kruskal. Digo, si puede existir más de uno más. Digo, hay que encontrar un grafo, o no, o demostrar por qué no existe. Un grafo donde todas las aristas son distintas, existan más de una MST. Sale una demostración formal, ¿eh? Dado un grafo G no dirigido y pesado, obvio, con todos sus pesos diferentes, la arista más pesada de G no aparecerá en ningún árbol de tendido mínimo. ¿Esta qué les parece? ¿Es verdadero o falso?
no aparece ningún árbol de tendido mínimo. Francisco dice verdadero, Felipe, o sea, si no se puede acceder al vértice es en esa lista. Misma idea que en la anterior. Ojo con esto, como dice Felipe, por más que sean todos distintos, ¿sí? Si esta arista, por más que sea 1000 veces más pesada que todo el resto, es la única para acceder a un nodo, la tengo que usar sí o sí. Martín, ¿me bancás 5 minutos? Que me están llamando, tipo súper urgente. Sí, si querés continúo con lo del anterior. Dale. Gracias. Bueno, discutiendo esto, lo de si puede existir más de un árbol de tendido mínimo si el grafo tiene dos pesos diferentes. Piénsenlo de esta manera. Supónganse que yo tengo, dado un grafo cuyos pesos son todos diferentes, supónganse que yo obtengo un árbol de tendido mínimo, con cualquier algoritmo que exista en el mundo, obtengo un algoritmo que por supuesto me devuelva efectivamente un árbol de tendido mínimo. Ok, si yo digo que existe más de un árbol de tendido mínimo, significa que yo debería poder reemplazar una arista, ¿sí?, de este grafo por otra, ¿sí? O sea, poder sacar una y poner otra, que me lo mantenga conectado, porque existe otro árbol de tendido mínimo. O sea, por lo menos tengo que poder sacar una y poner otra. Tal vez puedo hacer más movimientos, pero por lo menos tengo que poder sacar una y poner otra. Entonces, si yo saco uno y pongo otro, pueden pasar dos cosas. Que el peso sea el mismo en total, que el peso sea menor o el peso sea mayor. Si el peso es mayor, entonces este nuevo árbol no es de tendido mínimo, así que Si el peso es más chico, el grafo que yo obtuve originalmente no era de tendido mínimo. Entonces, y eso es un absurdo porque dijimos que es un algoritmo que nos permite obtener un árbol de tendido mínimo. Y si es igual, ahí entramos en otro absurdo, que es que estamos diciendo que la suma de todos los elementos ahora es igual a la anterior, pero todos los pesos son diferentes y yo solo cambié una arista. Entonces, supónganse que yo tengo 10 aristas, por decir algo. Entre las 10 aristas me suma 50. Y saco una arista que pese, no sé, no importa cuánto, 3. Y pongo otra arista que pese 4, o pesa 2, o lo que fuere, que pesa algo diferente, me va a dar distinta la suma, necesariamente, porque como todas las aristas tienen pesos diferentes, cambiar una por otra, el peso va a tener que ser diferente, no puede ser igual, necesariamente. O sea, el peso total. Y si es menor, por absurdo, entonces el algoritmo anterior no me da el óptimo, o es mentira que este nuevo árbol es de tendido mínimo. Entonces, esa es la demostración más formal de que efectivamente no existen, si el grafo tiene dos pesos diferentes de aristas, no pueden existir dos árboles de tendido mínimo diferentes. O sea, si hay dos, son iguales. Es más fácil cuando hay contraejemplo, ¿no? Bueno, no por contra que... Esta es una, pero recontra clásica, en discreta, se puede recontra repetir. Sí, perdón, estaba esperando esa llamada desde el viernes. Estaban llamando ahí 3 veces ya. Me dio el tiempo justo. Sí, estoy hace 15 días con empresa 1 de internet cable, me cambié a empresa 2 y estoy así con... Mi vida ahora se la dedico al cable. Sí, todo por ver el mundial en tiempo real y no con delay. Bueno, no comerme el delay de Flow. Bueno, vamos con... Ahí nomás. No pasó. Ahí está. Bien, dado un grafo G con pesos en sus aristas positivas, ¿sí? No charlamos de esto. Bueno, ahora charlamos. Ahora me acordé que les hago otra pregunta que no está acá. Dado un grafo G con pesos en sus aristas positivas y un MSTT, si se eleva al cuadrado G y T sigue siendo MST de G. Lo que es bastante directo, ¿no? Pero para las dudas, no sé si lo habíamos definido antes, cuando se dice que se eleva al cuadrado el grafo, es que todas las aristas se elevan al cuadrado. ¿Sí? Nada más. Bueno, esto es verdadero y falso. Es verdadero o falso, no es una dicotomía, no es verdadero y falso al mismo tiempo. ¿Cuál es? Sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Esta es de la más sencilla, además. Y creo que porque la proporción es la misma para todos. O sea, Sí, o son sea, elevada al cuadrado, no cambiar nada. claro, como nos dan el dato, que acá es necesario, a ver, ahí va,
que las aristas originalmente son positivas, ¿sí? Al elevado al cuadrado, si A, o sea, lo que yo voy a utilizar matemáticamente es que si A es menor a B, también sé que A al cuadrado es menor a B cuadrado. ¿Sí? Entonces lo único que voy a hacer es agrandar las diferencias. Entonces, si Esto con eso obvio alcanza para... asumiendo que no ¿Cómo? tenemos aristas entre 0 Claro, y 1, porque ¿no? si tengo aristas negativas, ahí se me va a complicar, porque cuando yo elevo al cuadrado me va a cambiar el signo y ahí sí me van a cambiar los pesos. Como son No, todos pero positivos, lo único que pasa es que yo solo agrando como las distancias entre los números, ¿no? ¿Sí que había dicho? claro, aclarando también que las aristas son mayores a 1, no solo positivas. Pues decir para que se cumpla esto que digo. Sí, pues debería necesitar. Técnicamente es verdad. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, Coincido, tiene que pero ser de mayor o igual a 1. O no. sea, sí. Sí, no te va a ver. Yo tengo una más. Estos de Prim y Kruskal, ¿funcionan con números negativos? Que lo charlamos el otro día con caminos mínimos. Digo, con aristas negativas. Sí, ¿Por qué? porque mira cada arista por individual, no arma un camino fijándose cuál es la sumatoria menor. Sí, sí, yo lo primero que preguntaría es por qué no. Si me, yo le pregunté, bueno, yo digo, por qué no funcionaría? Sí, porque, o sea, mira todos los números uno a uno y no le interesa si cuán grandes son o cuánta diferencia hay entre ellos. Si se pasan para el otro lado tampoco. Como no tiene ciclos, tampoco no hay nada de todo eso. Sí, no hay ningún tipo de problema. Podrían ser todos negativos. No pasa nada. ¿Qué más? A ver, alguna que otra pregunta. Porque después ya tenemos el ejercicio, pero que se los voy a dejar, no lo vamos a hacer ahora. Se los voy a dejar para que lo quieran hacer. ¿Por qué? Porque ya hicimos uno y muy parecido. Hicimos este. Entonces ahora aplíquenlo, lo que vimos en este, pero en este. Eh, Fíjense que, ¿cómo se llama esta implementación? Matriz de adyacencia. Bien, está bien, gracias. Bien. Nada, tenemos que graficar el grafo o si lo hacemos en nuestra cabeza también. Y ver qué pasa. Bien, a ver si tengo alguna pregunta, porque digo, en el parcial siempre tomamos esto, tipo estas preguntas verdadero o falso. A ver, Martín, ¿se te ocurre alguna que no hayamos preguntado? Así nomás, no. Nos la guardamos para el examen. Es Sí, no, o difícil. sea, si se nos ocurren, déjame que me la guarde. ¿Se podría forzar que Kruskal y Prim devuelvan lo mismo? ¿O el mismo árbol, digo? O sea, Pudiendo haber exactamente el más de mismo árbol. uno. Pues, obviamente, pudiendo haber más de uno, ¿podríamos forzarlo de alguna forma? ¿Qué dicen? Qué buena pregunta esa. A ver, ahí tenemos un problema que es que prim depende del heap y el heap estamos del lado bárbara y Es ya ahí sorpresa. perdemos un poquito de... Porque No, pongámosle que el algoritmo de ordenamiento... no, pero la función de comparación se la puedo dar yo, ¿o Sí, no? pero si son todas, en los casos de igualdad, ¿qué haces? Acá el problema es con la igualdad, porque si son todos diferentes no te importa porque siempre es única la solución. No, que compare la letra, tipo orden alfabético. Suponiendo que los nuevos se llaman todos distintos, ¿no? Pero si se llaman todos distintos, entonces la solución es única, entonces ya está, no te importa. No, digo tipo esto, los nodos tienen nombre además del peso. Ah, ok, o sea, sí que Digo, desempate comparo el algún... nombre como segundo factor, ¿no? A los modelos 1, como una función de comparación que sea, ¿cómo se llama? Ok. O sea, tenés un criterio de desempate que lo haga Eso, un... sí, Ok, como que no hay, es determinístico, ahí está. ok. Sí, ahí sí, porque si ahí te aseguras que en el caso de igualdad estás desempatando por alguna razón y eso es determinístico, ya sea el heap con su función de comparación o al ordenamiento con la función de Sí, comparación también, y ahí te asegurás que te vaya a sí, dar... Va, te asegurás para. suena simple, Suena, sí, o sea, suena que te hace... demasiado. A ver,
tenemos que pensar un momentito porque no necesariamente, o sea, ¿qué es lo que pasa con Kruskal? Es medio obvio porque no empezás por ningún vértice, pero en prim, aunque No, hagas es que no, eso, no te va a quedar, no te va a no quedar. necesariamente, no te va a quedar No necesariamente. te va a Porque puedes quedar. empezar No, por no te un va a vértice quedar. donde veas a una arista primero y esa la desencolas antes, y después ves No, otras. Y tal no. vez las otras las ves más adelante en el recorrido. Pensemos en un grafo muy, muy, muy grande donde algunas aristas están... No, es imposible, no sé, no creo que puedas forzarlos. Sí, no creo. No. O Y sea, ahora es fácil volver determinístico Kruskal, pero prim no. No. Una ventaja que no mencioné que tiene prim es que prim tiene la posibilidad de paralelizarse. A ver, con Kruskal no podemos paralelizar mucho porque tenemos por un lado, tenemos que ordenar todo para poder empezarlo, y segundo, porque después el estado es global en todo sentido. O sea, cada vez que voy avanzando y voy juntando cosas, ese estado lo necesito en todos lados. Entonces eso no es tan simple de distribuir o paralelizar. En cambio, prim, yo podría empezar a hacer prim, supongan 2 programas, o sea, esto es entrando muy en cosas que no tienen nada que ver con la materia, pero es algo que se puede hacer que, por ejemplo, en exactas es re común que en la materia de donde se ve de sistemas operativos esto sea parte de un TP. Esto lo sé por un par de amigos míos. Sé que algunas veces en la materia de sistemas distribuidos, alguna que otra vez hacen algo relacionado. También que lo distribuyen más todavía. Que es que uno puede empezar prim desde distintos puntos del grafo, donde eventualmente, bueno, cuando se unen, hay que tener cuidado con cómo se unen esos prim que se van juntando. Pero eso se puede hacer, es una ventaja de prim, y por eso ese protocolo que les mencioné, que hace árbol de tendido mínimo, funciona, tiene un olorcito a prim, básicamente. ¿Cómo se llama? El STP, Spanning Tree Protocol. Es medio parecido a prim en la lógica. Nunca había relacionado, pero sí, claro, tiene sentido. Bueno, entonces ahora, pregunta de final, implementar un algoritmo para que prim y Kruskal den exactamente lo mismo. Modificarlos para que den exactamente lo mismo. No, esos ejercicios son muy difíciles de corregir porque se escribe cualquier cosa y tenés que leer, o sea, el que escriba algo es muy difícil decir y Es muy escribió difícil de cualquier cosa. corregir. No, Sí. es muy difícil de corregir, porque es muy difícil de corregir primero, es muy difícil de entender que corcho se escribió y después, ¿y cómo miércoles te digo que o sea, está bien, sí, si lograste algo más o menos que tenga sentido, ¿y cuán bien o cuán mal está? ¿Qué sé yo? Es muy difícil tener un criterio de eso. Más cuando sabes que el 80% de la gente no va a escribir nada al respecto. Ya eso es muy difícil. Entonces, no. Che, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? Ya, ahora estamos Si se les divagando ocurre alguna completamente. nueva, claro, si se les ocurre alguna también, compártanla. Lo pensamos todos. Fíjense Sí, que los árboles tienen como estas propiedades, ¿no? Los MST también, ¿no? Pero tienen propiedades, tienen mucho que ver con discreta, que si no la hicieron, háganla. De hecho, me parece que es obligatorio en el plan nuevo. no va a ser obligatorio en plano. ¿No? No, teoría de algoritmos. Ya Sí, pensé que sí. no. O sea, los temas de discreta, los que tengan aplicabilidad, se van a ir desparramando. Yo intenté que quedaran algunas cosas más matemáticas también, pero lo que se decidió fue dejar que estas cosas más matemáticas y formales y qué sé yo queden en una materia electiva donde ahí podemos meter las cosas de redes sociales también, que es teoría de grafos, básicamente. Claro. Es que, para eso. Licenciatura es obligatoria, es verdad. Lo que decía es, en la mitad de la materia discreta es de grafos. Entonces, está buenísimo. A mí me gustó. Es divertido. Además sirve un montón. Mi recomendación, no para la gente de sistemas que la tiene que como obligatoria, etcétera, pero la gente de informática, háganla después de haber hecho la proba y qué sé yo, que ya son álgebra, todas esas materias que son más difíciles, pues vas a discreta y es un chiste la materia. O sea, después pasar por análisis, álgebra y proba, y bueno, en mi caso todavía análisis 3 era obligatoria, después hacer discreta era un chiste, porque discreta es como álgebra, pero es un toque más fácil. Y además tiene la parte de que es mucho más aplicado a por lo menos a nivel conceptual con informática. Sí, es mucho más visual. Sí. Más después de haber hecho algoritmos 2. Sí, lo que pasa es que no tiene correlativas, me parece, es el CBC. Sí. Pero bien. Bueno, entonces, si quieren seguimos hablando de la facultad, pero dejamos de grabar. Sí. Bien. Bueno, entonces damos por finalizado. Martín, ¿votas vos o entro yo? Dale.